Definiciones de ocio: cesación del trabajo, inacción o total omisión de actividad, tiempo libre de una persona, diversión o ocupación reposada especialmente en obras de ingenio porque éstas se toman regularmente por descanso de otras tareas, obras de ingenio que alguien toma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. He aquí los pensamientos y reflexiones sobre el ocio de Lucio Anneo Séneca. ¿Por qué en perfecto acuerdo nos recomiendan los vicios? Aunque no intentemos ninguna otra cosa que sea eficaz, será útil al menos por sí mismo el retirarse, seremos mejores aislados. ¿Qué hay de que nos es posible retirarnos junto a los hombres mejores y escoger algún modelo hacia el que enderezar nuestra vida? Esto no se hace más que en el ocio. Entonces se puede lograr lo que en una ocasión nos pareció bien, cuando no nos interrumpe nadie que tuerza con ayuda de la gente nuestra decisión aún débil. Entonces puede seguir un curso constante e invariable en nuestra vida que hacemos trizas con los proyectos más variados. En efecto, entre las demás desgracias la peor es que cambiamos incluso nuestros vicios. Así ni siquiera nos pasa que perseveremos en alguna maldad ya familiar. Una tras otra nos van seduciendo y nos trastorna también el hecho de que nuestras decisiones no solo son insensatas, sino además volubles. Vacilamos, imaginamos una cosa tras otra, desechamos lo que hemos buscado, rebuscamos lo que hemos desechado. Se suceden las alternancias entre nuestro deseo y nuestro arrepentimiento, pues dependemos completamente de las opiniones ajenas y nos parece lo mejor aquello que tiene muchos pretendientes y encomiadores, no aquello que hay que encomiar y pretender, y no consideramos bueno o malo el camino por sí mismo, sino por la abundancia de pisadas, entre las que no hay ninguna de alguien regresando. Me dirás, ¿de qué hablas, Séneca? ¿Desertas de tu partido? Indudablemente vuestros estoicos dicen: hasta la conclusión definitiva de nuestra vida estaremos en acción. No dejaremos de dedicar nuestros esfuerzos al bien común, de ayudar a cada uno particularmente, de prestar auxilio incluso a nuestros enemigos con nuestras manos de viejos. Nosotros somos los que no damos licencia a ninguna edad y, según dice aquel hombre elocuentísimo, canas ceñimos con nuestros yelmos. Nosotros somos en quienes hasta tal punto nada hay ocioso antes de la muerte, que, si el trance lo permite, ni la misma muerte es ociosa. ¿Por qué mencionas los preceptos de Epicuro en medio precisamente de los principios de Zenón? ¿Por qué no te das tú radicalmente de baja si te avergüenzas de tu partido antes de traicionarlo? Por ahora te contestaré esto. ¿Es que quieres algo además de que me muestre afín a mis guías? ¿Qué hay entonces? Que iré no a donde me envíen ellos, sino a donde me guíen. Ahora te mostraré que no me aparto de los preceptos de los estoicos. En efecto, ellos tampoco se han apartado de los suyos y no obstante yo quedaría disculpado del todo, aunque no siguiera sus preceptos sino su ejemplo. Esto que digo lo dividiré en dos partes. Primero, que uno puede incluso desde sus primeros años entregarse por entero a la contemplación de la verdad, buscar una razón para vivir y practicarla sin testigos. Segundo, que uno puede, después de que se ha ganado su soldada en edad provecta, hacer esto con perfecto derecho y desviar su atención a otras actividades, al modo de las vestales, que, como tienen repartidas por años sus tareas, aprenden a celebrar los ritos y cuando han aprendido enseñan. Te haré ver que esto también les parece bien a los estoicos, no porque me haya impuesto como norma no llevar a cabo nada contra lo dicho por Zenón o Crisipo, sino porque el asunto en sí permite que me adhiera a su opinión, puesto que si alguien sigue siempre la de uno solo, no está en una asamblea, sino en una facción. Ojalá realmente todo estuviera ya explicado y la verdad estuviera en descubierto y evidencia y no cambiáramos nada de lo decretado. Por ahora buscamos la verdad en compañía de los mismos que la enseñan. En esta cuestión también discrepan mucho las dos escuelas, la de los epicúreos y la de los estoicos, pero ambas llevan al ocio por distintos caminos. Epicuro dice: no intervendrá en la política el sabio a no ser que algo le sobrevenga. Zenón dice: intervendrá en la política a no ser que algo se lo impida. El uno llega al ocio a partir de un proyecto, el otro a partir de un motivo. Ahora bien, ese motivo es ampliamente extenso. Si la política está demasiado corrompida como para poder auxiliarla, si está invadida de desastres,
No se desempeñará el sabio en algo vano ni se esforzará para luego no servir de nada. Si tiene poca influencia o poca energía, y tampoco la política lo ha de admitir. Si su salud se lo impide, así como no se haría a la mar con un barco descuadernado, así como siendo enfermizo no daría su nombre para alistarse, igualmente no emprenderá un camino que sabe inadecuado. También entonces el que aún lo conserva todo intacto puede, antes de que padezca algunas tempestades, apostarse en lugar seguro y consagrarse de inmediato a honestos quehaceres y pasar un ocio intachable practicando las virtudes que pueden ejercer incluso los más reposados. Porque lo que se exige del hombre es que sirva a los hombres, si puede ser a muchos, sino a unos pocos, sino a los más cercanos, y si no, a sí mismo. En efecto, cuando se hace útil a los demás, se ocupa de un asunto público. Tal como quien se hace peor no se perjudica tan solo a sí mismo, sino también a todos los que, si se hubiera hecho mejor, habría podido servir. Igualmente, todo el que se perfecciona a sí mismo precisamente por eso sirve a los otros, porque les prepara uno que les va a servir. Abracemos en nuestro espíritu dos repúblicas, una grande y verdaderamente pública que abarca a los dioses y a los hombres, en la que no podemos fijarnos en esta o aquella esquina, sino que medimos según el sol los límites de nuestra comunidad. La otra, a la que nos asignó la situación de nuestro nacimiento, será la de los atenienses o la de los cartaginenses o la de alguna otra ciudad que no pertenezca a todos los hombres sino a unos determinados. Algunos al mismo tiempo dedican sus esfuerzos a ambas repúblicas, a la mayor y a la menor, algunos otros solo a la menor, otros solo a la mayor. A esta república mayor también podemos serle provechosos en el ocio, es más, no sé si mejor en el ocio, al tratar de descubrir qué es la virtud, si hay una sola o muchas, si es la naturaleza o el saber el que hace buenos a los hombres, si es único esto que rodea los mares y las tierras y lo que va unido al mar y a las tierras, o si el Dios ha diseminado muchos cuerpos de esta clase, si es compacta y dura toda la materia de la que se deriva el conjunto de las cosas, o porosa y lo vacío va mezclado con lo sólido. ¿Cuál es la sede del Dios? Si contempla su obra o la maneja, si está envolviéndola desde fuera o introducido por toda ella. Si el mundo es inmortal o hay que contarlo entre las cosas perecederas y nacidas con un plazo. ¿Quién estas cosas observa? ¿Qué servicio presta al Dios? Que sus obras tan grandes no queden sin testigos. Solemos decir que el supremo bien consiste en vivir conforme a la naturaleza. A nosotros la naturaleza nos engendró para lo uno y lo otro, para la observación de las cosas y para la acción. Demostremos ahora lo que hemos dicho primero. ¿Por qué más? ¿No habrá quedado esto probado si cada uno a sus solas examina cuánto deseo tiene de conocer lo que desconoce, como se aviva ante cualquier narración? Navegan algunos y resisten las fatigas de un viaje larguísimo por la sola recompensa de conocer algo oculto y remoto. Este afán atrae a la gente a los espectáculos. Este induce a escudriñar lo que está cerrado, a escrutar las cosas más escondidas, a desenterrar las antigüedades, a oír de las costumbres de gentes extranjeras. La naturaleza nos ha dado un carácter curioso, y sabedora de su destreza y de su hermosura, nos ha engendrado como espectadores de tan magníficos espectáculos, pues echaría a perder el disfrute de sí mismas y cosas tan grandes, tan radiantes, tan delicadamente trazadas, tan espléndidas y bellas, no de una sola forma, las hubiera mostrado en un desierto. Para que te des cuenta de que ha querido que la contempláramos, no solo que la viéramos, mira qué posición nos ha dado. Nos ha colocado en su parte central y nos ha dado la visión de todo en torno a nosotros. Y al hombre no lo ha hecho erguido tan solo, sino que para hacerlo adecuado para la observación, a fin de que pudiera seguir los astros deslizándose desde el orto hasta el ocaso y girar su rostro al tiempo que todo. Le ha hecho lo más alto la cabeza y se la ha puesto encima de un cuello flexible. Después, haciendo salir 6 signos por el día, 6 por la noche, no ha dejado sin desplegar ninguna parte de sí misma para despertarle, mediante esto que ha ofrecido a sus ojos, también el deseo de lo demás. Pues ni lo hemos visto todo tan grande como es, pero nuestra agudeza visual se abre un camino para indagar y echar los cimientos de la verdad, de modo que la averiguación pasa de lo manifiesto a lo oscuro y encuentra algo más antiguo que el mundo mismo. ¿De dónde han salido estos astros? ¿Cuál fue la disposición del universo antes de que cada individuo se separara hacia su parte? ¿Qué causa ha distribuido lo que estaba sumergido y revuelto? ¿Quién ha asignado su posición a las cosas?
Si por su propia naturaleza las pesadas han bajado, las ligeras han alzado el vuelo, o si, además de la tendencia a subir y del peso de los cuerpos, alguna fuerza superior ha dictado su ley a cada uno. Si es cierto aquello con lo que precisamente se demuestra que los hombres son de espíritu divino, que unos trozos de los astros, algo así como chispas, saltaron a la tierra y se asentaron en un alojamiento ajeno. Nuestro pensamiento fuerza las defensas del cielo y no se contenta con saber lo que está a la vista. Indago, dice, lo que se halla más allá del mundo, si es una inmensidad sin fondo o si también eso está cerrado por sus propios límites. ¿Cómo es la configuración de las cosas que han quedado fuera? Si son informes y desorganizadas, aún ocupando el mismo espacio en todas direcciones, o si también ellas han sido asignadas a una actividad concreta. Si van unidas a este mundo o se han alejado aparte de él y giran en el vacío. Si son átomos con lo que se conforma todo lo que ha nacido y lo que ha de existir, o si su materia es compacta y modificable solo en conjunto. Si los elementos son opuestos entre sí, o si no pelean sino que cooperan por medios distintos. Él, nacido para indagar esto, considera qué poco tiempo ha recibido, aunque se lo apropie entero para él. Por más que no consienta que se lo roben por su amabilidad, ni perderlo por su negligencia, por más que escatime sus horas avariciosamente y perdure hasta el último término de una vida humana y la suerte no le estropee nada de lo que ha establecido la naturaleza, con todo, el hombre es demasiado mortal para el conocimiento inmortal. Luego vivo conforme a la naturaleza si me entrego todo entero a ella, si soy su admirador y su adorador. Ahora bien, la naturaleza ha querido que yo haga lo uno y lo otro, tanto actuar como dedicarme a la contemplación. Yo hago lo uno y lo otro, puesto que de hecho no hay contemplación sin acción. Pero es importante, dices, si te has acercado a ella en razón del placer, sin pretender de ella nada más que una perpetua contemplación sin resultados, pues es agradable y tiene su encanto. A esto te contesto, igualmente es importante con qué disposición de ánimo llevas tu vida pública. Si andas siempre inquieto y no te tomas nunca un momento para volver tu vista de los asuntos humanos a los divinos, así como apetecer las cosas sin ningún apego a las virtudes ni un cultivo del talento propio y desempeñar las tareas sin más es muy poco loable, pues esos elementos se deben mezclar y enlazar entre sí. Igualmente es un bien incompleto y endeble la virtud rebajada a un ocio sin actividad, sin que muestre nunca lo que ha aprendido. ¿Quién niega que deba ella probar en la práctica sus avances y no solo pensar qué hay que hacer, sino también a veces ejercitar su mano y llevar a la realidad lo que ha meditado? Y si no es por culpa del propio sabio el retraso, si no falta el actor, sino que faltan las ocasiones para actuar, ¿acaso le permitirás estarse a solas consigo? ¿Con qué actitud accede el sabio al ocio? Con la de saber que también entonces va a hacer cosas por las que se puede ser útil a la posteridad. Nosotros somos ciertamente los que afirmamos que tanto Zenón como Crisipo hicieron cosas mayores que si hubieran mandado ejércitos, desempeñado cargos, promulgado leyes. Las promulgaron no para una sola comunidad, sino para todo el género humano. ¿Qué razón hay entonces para que no convenga al hombre bueno un ocio así, durante el cual puede ordenar las épocas venideras y no arengar a unos pocos, sino a todos los hombres de todas las naciones, los que son y los que serán? En suma, pregunto si Cleantes y Crisipo y Zenón vivieron según sus preceptos. Sin ninguna duda responderás que vivieron tal como decían que había que vivir. Pues bien, ninguno de ellos administró asuntos públicos. No tuvieron, dices, la suerte o el rango que suelen facilitar el acceso a la política. Pero ni mucho menos llevaron ellos una vida indolente. Descubrieron cómo podía su reposo ser más útil a los hombres que los ajetreos y el sudor de otros. Luego no dan menos impresión de haber hecho mucho, por más que no hicieran nada por cuenta del Estado. Además, son 3 los tipos de vida entre los que se suele buscar cuál es el mejor. Uno se consagra al placer, otro a la contemplación, el tercero a la acción. En primer lugar, dejando a un lado la rivalidad, dejando a un lado el odio que hemos declarado implacable a los seguidores de las teorías contrarias, démonos cuenta de que todos ellos llegan a lo mismo bajo uno u otro nombre. Ni aquel que aprueba el placer está falto de contemplación, ni aquel que se ha iniciado en la contemplación está falto de placer,
ni aquel cuya vida está destinada a la acción está falto de contemplación. Mucha diferencia, dices, hay entre que una cosa sea nuestro propósito o un añadido por otro propósito. De acuerdo, que haya una enorme diferencia, pero lo uno no existe sin lo otro. Ni aquel contempla sin acción, ni éste actúa sin contemplación, ni el tercero del que hemos convenido en tener mala opinión aprueba un placer inactivo, sino el que gracias a la razón se hace consistente. De este modo, también la propia escuela del placer está por la actividad. ¿Por qué no va a estar por la actividad cuando el propio Epicuro dice que él se alejaría a las veces del placer, que buscaría incluso el dolor si al placer lo amenazara el arrepentimiento o asumiera un dolor menos en vez de otro más penoso? ¿A qué viene decir esto? A que sea patente que la contemplación agrada a todos. Los demás se dirigen a ella. Para nosotros es un fondeadero, no un puerto. Añade ahora el hecho de que, según la norma de Crisipo, es posible vivir ocioso. No digo que consiente el ocio, sino que lo prefiere. Niega a los nuestros que el sabio haya de intervenir en una política cualquiera. En realidad, ¿qué importa cómo llega el sabio al ocio? Si porque la política le desoye o él a la política, si a todos va a desoír la política. En realidad, siempre desoirá a los que la buscan de mala gana. Pregunto en qué política ha de intervenir el sabio. En la de los atenienses, en la que Sócrates es condenado, Aristóteles huye para no ser condenado, en la que la envidia aplasta las virtudes. Me negarás que el sabio haya de intervenir en esta política. Entonces, el sabio intervendrá en la política de los cartaginenses, en la que hay una disensión permanente y una libertad hostil a los mejores, un desdén absoluto hacia la equidad y la bondad, una crueldad inhumana contra los enemigos, encarnizada incluso contra los suyos. También rehuirá esta. Si me dedico a recorrerlas una por una, no encontraré ninguna que pueda soportar a un sabio o que un sabio pueda soportar. Y si no se encuentra esa política que nos imaginamos, empieza a ser para todos necesario el ocio, porque lo único que se podía preferir al ocio no está en parte alguna. Si alguien me asegura que navegar es estupendo, después me dice que no hay que navegar por una mar en la que suelen producirse naufragios y hay frecuentemente repentinas borrascas que arrastran al piloto en dirección contraria, pienso que se opone a que bote yo mi nave, por mucho que alabe la navegación.